Bueno, tenemos el placer de contar con el doctor Jesús Díaz Manglano, él es el presidente de la SEMI y además él trabaja aquí en el Hospital de Zaragoza. Y bueno, hoy hemos tenido la suerte de contar con él en la mesa multidisciplinar de la Sociedad Española de Cardiología y especialmente él nos ha hablado sobre un tema muy interesante que habitualmente no abordamos, como es si el paciente EPOC es un paciente de riesgo cardiovascular o incluso podríamos considerar un factor de riesgo cardiovascular. Bueno, primero bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero que te queríamos preguntar es realmente, digamos, ¿por qué surge, digamos, esta inquietud de que el paciente con EPOC podría ser un paciente de riesgo cardiovascular, independientemente aparte de que sea un paciente fumador o no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a vuestro congreso, es un placer y más aquí estando en Zaragoza, ¿no? Bueno, tú ya sabes perfectamente que en medicina interna tendremos pacientes con mucha comorbilidad, ¿no? Y una de las cosas que nosotros observábamos es que, por ejemplo, el paciente con EPOC, que hoy ingresa por una agudización, el siguiente ingreso a veces es por una insuficiencia cardíaca o por un cuadro isquémico coronario agudo, ¿no? Entonces nos planteábamos qué es lo que ocurre. También tienen con mucha frecuencia fibrilación auricular. Esto nos llevó a estudiar en conjunto las comorbilidades y vimos que las enfermedades cardiovasculares eran muy frecuentes. La verdad es que luego esto lo hemos profundizado un poco en el grupo y hemos visto que efectivamente el paciente con EPOC tiene mucha enfermedad cardiovascular y además enfermedad cardiovascular grave y con graves consecuencias para él, ¿no? Esto es lo que nos hace pensar que probablemente hay factores en la propia EPOC, independientemente del tabaco, que influyen en la presencia de enfermedad cardiovascular y en la gravedad de la propia enfermedad cardiovascular. Y por eso pensamos que quizás pudiéramos estar ante un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que queda mucho por estudiar sobre este asunto. ¿Y cuáles serían un poco esos mecanismos aparte del tabaco? Porque claro, la relación con el tabaco toda la entendemos bastante claro, sobre todo con la enfermedad coronaria. Pero ¿qué otros factores se podrían argumentar para considerar que el EPOC directamente puede producir afectación cardiovascular? Aparte de los factores clásicos, porque también la diabetes o, por ejemplo, el sedentarismo por la propia disnea que conlleva son muy frecuentes en el paciente con EPOC, independientemente del tabaco, que es un factor claro. Lo que se ve es que cuanto más grave es la EPOC, con más frecuencia aparece la enfermedad cardiovascular sintomática y además más importancia y peor pronóstico conlleva. Y sobre todo en pacientes que tienen agudizaciones frecuentes. Esto nos lleva a pensar que esos cuadros de hipoxia, no ya la hipoxia mantenida en el tiempo que pueda tener el paciente en EPOC, sino que esos cuadros de hipoxia grave que periódicamente van apareciendo pueden tener un efecto perjudicial que además aumente de alguna manera la aparición de la enfermedad cardiovascular. Pero eso entonces nos llevaría a considerar el paciente EPOC casi como un factor de riesgo más añadido a todos los que tenemos ya reconocidos, si esto consigamos llegar a tener evidencia. ¿Realmente eso es lo que nos falta, tener evidencia para demostrar esa relación? ¿Y la hay o estamos en camino de obtenerla? Realmente estamos en camino. Tenemos mucho estudio observacional en el que vemos la asociación de las dos enfermedades o de las dos condiciones, de la gravedad que puede tener una con la otra, pero nos faltan realmente estudios grandes, prospectivos, que nos permitan no solo corroborar ellos, sino profundizar en los mecanismos por los que se producen, ¿no? Yo creo que se dice en las últimas encuestas en España que la EPOC afecta al 10% de las personas de más de 40 años. Por supuesto, la enfermedad cardiovascular, todos sabemos lo frecuente que es. Entonces estamos con dos condiciones muy frecuentes que por supuesto coexisten entre ellas, pero que en nuestra opinión es algo más que mera coincidencia en un mismo paciente. Pero esto nos lleva quizá a mi tercera pregunta, sería relacionada. Claramente es un paciente complejo, porque un paciente EPOC además tiene enfermedad cardiovascular, más otras comorbilidades que además la suele tener, a veces relacionadas con el tabaco no. Pero eso significa que este tipo de paciente, un paciente complejo, que además es el paciente al que vosotros dedicáis fundamentalmente en medicina interna, pero también necesitamos, digamos, tener una buena comunicación en relación entre cardiología y medicina interna para poder un buen abordaje integral de este tipo de pacientes. ¿Qué crees tú, desde el punto de vista de medicina interna, que abordáis estos pacientes, que debería ser nuestro papel en la atención de este tipo de pacientes y que pues, fundamentalmente lleváis vosotros? Hombre, lo importante es que hiciéramos proyectos comunes donde pudiéramos acabar de clarificar algunos aspectos, ¿no? Antes en la mesa comentaba, por ejemplo, que la hipertensión tan frecuente, la EPOC tan frecuente y los estudios que hay sobre monitorización ambulatoria de presión arterial en los pacientes con EPOC son escasísimos, son de 20, 30 pacientes, el que más de 100 pacientes. Bueno, esto es algo fácil, ¿no? Que decir, vemos pacientes con EPOC con mucha frecuencia, vemos pacientes hipertensos, tanto los cardiólogos como los internistas. Podríamos plantear estudios para ver qué relación hay.
Y luego, más adelante, si creamos o vemos estas evidencias, habrá que plantear si determinadas intervenciones muy focalizadas, a lo mejor en la enfermedad cardiovascular, podrían también tener efecto en el paciente con EPOC. Hay evidencias de que las estatinas pueden ser útiles en prevenir la mortalidad en los pacientes con EPOC, evidencias la mayoría observacionales. Se han hecho estudios con estatinas que además no han tenido un resultado positivo en ver que la estatina disminuye la exacerbación de la EPOC. Pero sin embargo sí que hay algunos estudios recientes donde en pacientes sin enfermedad cardiovascular reconocida, pero que que se les da estatinas, tienen una menor mortalidad por todas las causas, ¿no? Entonces deberíamos profundizar de una manera conjunta en valorar todas estas posibilidades. Pues muchísimas gracias, doctor Díez, por su presencia aquí hoy en este Congreso de la Sociedad Española de Cardiología en Zaragoza, en tu tierra, y muchísimas gracias por estar con nosotros y ilustrarnos en este factor de riesgo que probablemente no teníamos claramente relacionado, y lo bueno de la relación entre especialidades, que a veces vemos campos que habitualmente no nos dedicamos a él y por tanto no los valoramos adecuadamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación y además porque estoy seguro que este congreso que tenéis en Zaragoza va a ser un éxito para todos. Muchas gracias. Gracias.